comenzar el streaming, pero... Sí. ¿Y la otra también? ¿Sí? Es así, o sea que es así. Empezamos ya. Bueno, gracias a todos por estar en esta última sesión de este curso que vamos a compartir con Julián Santos, a quien ahora os presento, si alguien no lo conoce. Simplemente antes de empezar, dar las gracias a todos por asistir hoy y a los que habéis venido durante todo el año, todo el curso, pues daros especialmente las gracias por haber asistido al seminario con regularidad. Gracias también a Rebeca Castellano y a todos los del Goethe Institut que se encargan de todas estas cosas técnicas, micrófonos, prepararlo todo para que esté siempre todo en orden y podamos trabajar bien. Y simplemente deciros que, bueno, que estamos ya trabajando en el próximo curso, que estamos ya pensando el formato que le vamos a dar. Vamos a intentar hacerlo, variar algunas cosas para hacer algunas mesas y cosas un poco diferentes, pero bueno, siempre dentro de que siempre será con Nietzsche, claro, lo que haremos, pero bueno, que ya estamos, os mandaremos, hagamos un avance de programación lo antes posible para que más o menos sepáis un poco cómo va a ir la cosa del curso que viene y bueno, pues invitaros a que sigáis viniendo el curso que viene, que esperemos que sea interesante. Agradecer también al Goethe Institut que, como siempre, al final de la sesión nos invitan a un vino, hoy también, fuera, al terminar, como es el último día, pues podemos luego comentar cualquier cosa que queráis. Y a la gente que tiene los créditos de libre configuración, pues al acabar, o que hablen con Víctor, o con Laura, que ahora vendrá, o conmigo, y como es la última sesión, pues ya ultimamos todo. Bueno, pues os presento a Julián, como os digo, no es muy necesario para muchos de vosotros porque ha venido ya en varias ocasiones a este seminario o al otro que tenemos en el Matadero o en el Hotel de las Letras, pero bueno, por si acaso le presento. Doctor en Filosofía en la Complutense, donde también es profesor del Departamento de Filosofía y Sociedad, que acaba de cambiar el nombre hace poco, de la Facultad de Filosofía de la Complutense. Es también profesor del Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset y pertenece al área de estética, su área de investigación sobre la estética, sobre todo en autores franceses, Derrida, Nancy, Blanchot, Artaud. Tiene muchos artículos en revistas especializadas en investigación filosófica y tiene también varios libros. Cito algunos: Círculos viciosos en torno al pensamiento de Derrida sobre las artes, del 2005, Pasión del cuerpo presente, imagen y escritura en la obra de Solana, del 2006, y el último que ha sacado, Cuestiones de marco, estética, política y de construcción, del 2014. El título de la sesión de hoy es Mirar con muchos ojos, Nietzsche y el giro pictórico del siglo XX, y sin más, agradeciéndole que una vez más con su generosidad ha aceptado nuestra invitación, le doy la palabra a Julián. Buenas tardes, muchas gracias, querido Óscar, por esta invitación de estar aquí con ustedes en este seminario Nietzsche. Muchas gracias a los responsables del seminario, también a Mariano Rodríguez. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Espero tener con ustedes una sesión interesante y que no pierdan el tiempo. Yo no quisiera convertir esta sesión en una sesión de historia del arte, por varias razones. Aquí hay especialistas en ello. En primer lugar, porque no es mi especialidad. Y sobre todo, porque mi objetivo será intentar mostrar ante ustedes la potencia del texto nietzscheano para pensar un giro que se produjo de una manera radical en la pintura del siglo XX, al principio del siglo XX, pero un giro del que hoy actualmente somos aún herederos. Se trata pues de pensar con el texto de Nietzsche aspectos del arte que, más allá de que, por utilizar la reflexión nietzscheana,
de que el arte es la estructura más transparente de la voluntad de poder. Más allá del alcance de esta afirmación, que luego puede salir en el diálogo que tengamos, más allá del alcance que pueda tener con respecto a lo que pase o no en la realidad, mi intención es simplemente, algo más modesta, mostrar, como digo, la potencia del texto nietzscheano para pensar algo que ocurre en el siglo XX, fundamentalmente en pintura, y que, por ponerle un nombre, yo lo llamaré, y otros autores así también lo han hecho, este nombre, ¿verdad? La clausura o el cierre de la representación. Para llevar a cabo esta exposición utilizaré obras fundamentalmente de dos pintores. Por un lado, Pablo Picasso, obras muy próximas al principio del siglo XX, y también a Andy Warhol. Las utilizaré, como digo, con motivo de mi reflexión, exhibiéndome, y espero que alguno o alguna de los historiadores del arte en la sala me perdonen, eximiéndome de ofrecer lo que yo podría decir, pues la crítica, la profusión de información que serían obligados en un análisis de un historiador del arte. Ámbito en el que, como digo, no soy competente. Permítanme entonces comenzar con un texto, con un párrafo. Es un párrafo de Más allá del bien y del mal. Si lo podéis repartiendo, y en este párrafo, como vamos a leer inmediatamente, yo voy a subrayar algunos aspectos importantes. Este libro, Más allá del bien y del mal, tiene un subtítulo. El subtítulo es Preludio de una filosofía del futuro. Y allí se encuentra la frase que da pie a mi exposición y que da título a mi exposición, recordemos, mirar con muchos ojos. Y que pasaré ahora, en breve, a leer y a comentar. Me voy a referir, el párrafo que yo he subrayado, al parágrafo 211 de este libro de Nietzsche. En él, después de haber distinguido Nietzsche lo que podríamos llamar, lo que él llama obreros filosóficos, de los verdaderos filósofos, el párrafo se refiere inmediatamente a la educación de este, a la educación del verdadero filósofo, terminando por definir la tarea sustancial del filósofo. Si son tan amables, pueden seguir la lectura en el texto número 1. Leo: ¿acaso para la educación del verdadero filósofo se necesite que él mismo haya estado alguna vez también en todos esos niveles en los que permanecen, en los que tienen que permanecer sus servidores, los obreros de la filosofía? Él mismo tiene que haber sido tal vez crítico y escéptico, y dogmático, historiador, y además poeta y coleccionista, y viajero, y adivinador de enigmas, y moralista, y vidente, y espíritu libre, y casi todas las cosas, a fin de recorrer el círculo entero de los valores y de los sentimientos de valor del hombre, y a fin de poder mirar con muchos ojos y conciencia, desde la altura hacia toda lejanía, desde la profundidad hacia toda altura, desde el rincón hacia toda amplitud. Pero todas estas cosas son únicamente condiciones previas de su tarea. Esta misma quiere algo distinto. Exige que él cree valores. Fin de leer. Todas estas actividades, por tanto, que nombra en el párrafo, están enfocadas, desde luego, a que el filósofo pueda mirar con muchos ojos.
con muchos ojos y conciencia. Porque la función del filósofo es, dice el texto, crear valores. Es decir, nuevos marcos de legalidad en el que establecer las relaciones que dan lugar a las cosas. Sobre este telón de fondo, sobre este texto, vamos a ir desplegando imágenes y también desgranando pensamientos, si ustedes me lo permiten. Fíjense, Nietzsche muere en agosto de 1900. Lleva 11 años enfermo y en unas condiciones mentales mínimas. A partir del 92, por ejemplo, 1892, ya no reconoce a sus amigos. A partir del 94, ni siquiera es capaz de hablar. Parece, sin embargo, que la aurora del nuevo siglo se encuentra o se reencuentra con su pensamiento. Y el arte pronto lo hace evidente. Lo que ha venido a llamarse, lo que yo he llamado aquí, una clausura de la representación, tiene lugar. Y el pensamiento de Nietzsche se convierte en la primera formulación lúcida de todo ello. Una clausura de la representación es algo que ocurre, es algo que está en el orden de lo real, y el arte lo piensa también a su modo. Nietzsche lo formula en su modo filosófico. Podría decirse que esta clausura consiste en la imposibilidad, atención, en la imposibilidad de distinguir el ser de las apariencias. Si quieren, el origen o el original y la representación. El complejo sistema de alternancias basado en esta distinción, la distinción ser-apariencias, se conmociona de un modo muy evidente. El trasiego de categorías entre el ser o la realidad, si prefieren, que pasan a la apariencia, al otro lado, pero también al inverso, produce un vértigo formidable. Un vértigo que podemos ver en estudios de filosofía de principios del siglo XX. El origen de la obra de arte de Martin Heidegger sería el arte en la época de la reproductibilidad técnica de Benjamin, sería... Podríamos encontrar, hasta en el teatro de Artaud, ¿verdad?, una gran sintomatología de esta cuestión. Repito, la clausura de la representación. Sin embargo, el pensamiento, la filosofía, obreros de la filosofía, tal vez, si es que hay filósofos del porvenir, si es que lo hay, si es que hay tan clara distinción como ve Nietzsche entre obreros y filósofos. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que en los textos de principios del siglo XX nos encontramos una aceleración del problema. Nos encontramos un paso, algunos dirían casi histérico, entre una categoría y la otra. Ser y apariencia. Original, origen y representación. De modo que desde entonces, y yo diría que hoy también, se ha hecho un problema perentorio la cuestión del origen. ¿Hay algo así como un origen? ¿Es único? ¿Es trascendente? ¿Hay diferencia entre origen y representación? Y asimismo, ¿hay acontecimiento? ¿Algo que ocurre por primera vez, por única vez? ¿O solo hay representación? Instancias secundarias, derivadas de los juegos causales. Repito, hay origen. Esta pregunta fue una pregunta que fascinó el inicio del siglo XX y que sigue aún fascinando, todavía nos fascina, ¿verdad? No solamente por la puesta en escena de las conferencias de Hawking, ¿no?,
Fíjense, un fragmento de agosto-septiembre del 85, que ustedes tienen ahí en el texto, el número 2, nos mete de lleno en el problema de esta clausura de la representación. Como saben, Nietzsche escribió una serie de fragmentos que no tuvieron, en algunos casos, una repercusión pública, en otros sí, y que aparecieron en las obras completas que afortunadamente hoy también podemos leer en español. Les he puesto también la referencia bibliográfica por si alguien quiere seguir leyendo por ahí. Leo, texto número 1. La apariencia, tal como yo la entiendo, es la efectiva y única realidad de las cosas. Aquello a lo que de entrada se atribuyen todos los predicados existentes y que se puede caracterizar relativamente muy bien con todos los predicados. Atención, incluso con predicados opuestos. Con el término, no obstante, no se expresa nada más que su inaccesibilidad para los procedimientos y distinciones lógicos. Esto es, apariencia en relación con la verdad lógica, pero ella misma solo es posible en un mundo imaginario, la verdad misma. Así pues, yo no contrapongo, atención, porque estas frases son importantes, yo no contrapongo apariencia a realidad, sino que al revés, tomo la apariencia como la realidad que se opone a transformarse en un imaginario mundo de la verdad. Fin de la cita. El fragmento nos deja ver que la realidad de las cosas es aparente. Pero esta palabra, importante, ya no nombra una categoría que se contrapone a la realidad. Hay pues un cuestionamiento de esa lógica disyuntiva de la ley del ser en el sentido de único, trascendente, origen del sentido, etc. Que tendría su expresión más clara, probablemente, en esa disyunción parmenidia. El ser es, el no ser no es. De hecho, a esa noción nueva de apariencia, fíjense, le caben todos los predicados, inclusive los opuestos. Me voy a permitir ser un poco más explícito y analizar un poquito más esto. Las cosas, esta, aquella, no son vistas como algo sustancial, ¿verdad? Como algo terminado, acabado. No encierran la unicidad de una sustancia. Su ser es un aparecer. Y un aparecer en un juego de relación. Y por consiguiente también de fuerza. Atención, para Nietzsche, de miradas. Juego de relaciones, fuerza, mirada, que configuran esto que llamamos el mundo. Si se quiere, la realidad. Leo entonces el otro fragmento del mismo año. Fíjense que estoy siendo muy taxativo con las fechas. 1885, no nos vamos a mover de ahí, de este intervalo de tiempo, 1885-86. En este caso, del cuaderno junio-julio. Leo, es el texto que ustedes tienen, número 3. ¿Y sabéis qué es para mí el mundo? Tengo que mostraroslo en mi espejo. Este mundo, una enormidad de fuerza, sin principio y sin fin. Fin de la cita. El flujo permanente de las fuerzas en su empuje de unas contra otras, en su relación, es justamente lo que se afirma en cada cosa. Quiere decir, por tanto, que su ser es un devenir. Y su devenir lo es en el aparecer de unas relaciones, de un juego, de unas con otras, fuerzas, cosas. Este aparecer, esta apariencia, tiene por tanto un carácter constitutivo, por utilizar
utilizar una terminología un tanto medieval, ¿verdad? Esencial. Pero, atención, no cierra las cosas en una unidad, sino que las deja abiertas a nuevos flujos, preñadas, podríamos decir, de porvenir. Y por consiguiente, múltiples. Es decir, rotas, fraccionadas, sin completitud, transidas de fuerzas opuestas. Esto significa entonces, por hablar en términos aún más claros, más explícitos, que no habría algo así como una realidad como tal. Que no habría algo así como la unicidad, el ser único, el ser real. Todo cuanto es en un juego relacional de fuerzas, de miradas. Esto hace que todo cuanto es conlleve, comporte la relación, la no completitud, la no totalidad. En definitiva, la perspectiva. De aquí pues que la perspectiva tenga un carácter, si me lo permiten, esencial, constitutivo. Y como es evidente, por su propia definición, la perspectiva no es nunca única. La perspectiva siempre implica una relación, una relatividad, en función de la posición. No se deja constreñir por esta ordenación de la unidad del ser. Resiste a esta ordenación. Leo ahora el texto número 4, en el fragmento, esta vez de abril-junio de este mismo año, repito, 1885. No hay ninguna cosa en sí, escribe Nietzsche en su cuaderno, tampoco un conocimiento absoluto. El carácter de la perspectiva, engañado, forma parte de la existencia. Fin de la cita. De alguna manera, esta concepción de la realidad como apariencia, repito que hay que darle a esta palabra un nuevo sentido que no la opone a realidad. Tiene una reflexión muy inmediata y muy pronta en las artes. Y si tuviéramos que decir, en términos de pintura, estas cuestiones, diríamos que ahora la pintura no trata de pintar la perspectiva ideal de las cosas. Que la pintura ha dejado de mirar al mundo desde el ojo solitario, ciclópeo, de un Dios único, que es, en última instancia, el respaldo de la unidad del ser. Dios ha muerto. ¿Recuerda esa frase? Lo visible encierra en sí la imposibilidad del conocimiento absoluto. Estamos en el mundo de las paradojas, ¿no? Conocer en el sentido de hacer visible. Tiene entonces un límite interno. Hay una cierta opacidad en las cosas. Podríamos decir entonces, con el texto, que la realidad de las cosas es inaccesible. Y lo es justamente porque no hay realidad en sí. Decir que las cosas son voluntad de poder, esta es una frase nietzschiana, viene a significar que su realidad, atención, está fuera de sí. Querer, fuera de sí. Que las cosas lo son solo y en la medida en que aparecen en el horizonte abierto por el juego de las miradas, por el juego de fuerza, en el juego de perspectiva, si quieren. Un juego que no se satura,
que jamás se completa. Esto es, ahora el compromiso de la pintura con la realidad. Recordemos la frase de Cézanne, voy a mostrar la verdad en pintura. El compromiso con la verdad es precisamente mantener la mirada. Mantener la mirada ya no atenta a lo devenido, formalizado, sino al formalizarse mismo, al devenir mismo de la cosa, a ese carácter opaco de las cosas, pero asimismo cambiante, a ese carácter discontinuo, fraccionado de la realidad. Las cosas, hemos dicho, son en perspectiva. Y en tanto que son en perspectiva, son apariencia. Juego de apariencia. Ninguna perspectiva agota la cosa. Todas las cosas contienen un incognoscible, decíamos, un flujo múltiple también, un juego de miradas, incluso opuestas. Toda cosa puede devenir otra cosa. Siempre más de una mirada en cada cosa. Recordemos, la apariencia, aquello a lo que de entrada se atribuyen todos los predicados existentes y que se puede caracterizar relativamente muy bien con todos los predicados, incluso con predicados aparte. Acabo de citar y recordar el texto. Entramos en esta imagen. Como todos saben, es un cuadro de Picasso. Él lo pintó en 1907 y pasa por título Las señoritas de Avignon. Aquí vemos que estas mujeres, podríamos decir, no son reales. No nos encontramos con ellas por la calle, no podemos tomar café con ellas. Podríamos decir, bueno, es que estos pintores, joder, tienen cada cosa. Sin embargo, mi afirmación es la contraria. Hay un compromiso con esta frase de Cézanne. Voy a mostraros la verdad en pintura. El cubismo, que se inaugura, dicen los historiadores del arte, en una obra como esta, no solo quiere ser, atención, la construcción, descomposición volumétrica de la figura, no solo conlleva el análisis de los planos, de las miradas que contiene, sino que enuncia, atención, un modo de ser de la realidad. Las cosas son perspectivas, o lo que es igual, relativamente a los otros. Al otro, a lo que no es ella, a las miradas de los otros, incluidos los opuestos. Las cosas, la figura humana, son un aparecer, apariencia, un aparecer inagotable que guarda dentro de sí una opacidad, una apariencia que no termina nunca de aparecer, que no termina jamás de evidenciarse, que no termina jamás de ser presente como tal. Por ello, múltiple, por ello, plural. Veamos entonces estas señoritas. En este cuadro aparecen varias perspectivas desde diversos puntos de vista en la misma figura. Si vemos la figura del extremo izquierda de nuestra perspectiva, veremos que el ojo está pintado de frente
mientras el rostro muestra su perfil. Estoy justamente aquí. Las otras dos figuras, a la derecha de ellas, a la inversa, muestran sus ojos de frente y, sin embargo, su nariz de perfil. Otras figuras presentan zonas de sombra allí donde no existen en las anteriores. Es decir, no se ven iluminadas bajo un mismo foco homogéneo. Vemos aquí sombra, aquí no, sombra, aquí no. ¿Verdad? El foco luminoso, entonces, no ilumina a todas las figuras por igual. La línea recta de la luz está cortada, porque el espacio ha dejado de ser continuo y ha dejado de ser homogéneo. Asistimos a una visión múltiple, como si las miradas que componen la realidad de las cosas estuvieran simultáneamente en varios lugares a la vez. De un lado, el objeto se constituye a través de infinitas miradas. De otro lado, también queda rota la unidad del sujeto. Atención, agárrense a la silla y no se mareen. ¿Por qué? Porque se ha variado la posición unívoca del punto de vista. Las figuras que nos miran someten al observador a una descomposición. Vienen a decirnos que estamos a la vez en lugares diferentes, o que estamos y no estamos presentes ante ella, o si quieren, por utilizar una frase un poco manida, que ver es ver con muchos ojos. En nosotros hay más de una mirada. Ver es mirar con muchos ojos. Por consiguiente, no es que se deforme la realidad, frase tópica, es que la realidad, en su compromiso con la verdad, la pintura, viene a decir entonces que la realidad ha perdido su estatuto de unidad formal, de unidad esencial, de realidad única. Miremos ahora otra obra de 1937. No voy a entrar en la representación o en el estudio de las condiciones de la obra, de quién es el retrato o no. Simplemente me interesa nada más focalizar su atención sobre algunos puntos de vista de esta obra. Se trata de una representación que podríamos decir absolutamente clásica. De hecho, desde la representación clásica, la dimensión, es decir, el volumen, se forma a base de un efecto óptico, si quieren, a través de un trampantojo, de una mentira. De un trampantojo que consiste en trazar unas líneas de fuga a partir de un punto fijo, situado dentro o fuera del cuadro, y que ordenan el cubo de la representación, dándonos la sensación de volumen. Esta representación del cubo, de la perspectiva, da al cuadro esto que llamamos profundidad. Ahora miremos un poquito la imagen con detenimiento. Se trata de un motivo tópico de la pintura, la modelo. No solamente es la modelo porque es la única que está, la única persona, digamos, que está en el cuadro, sino porque también tiene su pose de modelo. Está posando como una modelo. Más allá del nombre, más allá del objeto que trasciende al lienzo, fijándonos en el lienzo, vemos que es la representación de
la modelo. Podría ser entonces la metonimia de la pintura. Si ustedes me lo permiten, la representación pictórica de la pintura. Si ahora nos fijamos en las líneas que forman el cubo de la profundidad, estas, aquí, no quieren provocar la ilusión de profundidad. Más bien resulta ser la representación del modo como la pintura representa la profundidad. Esto es, se trata de la representación de la representación. Es ya una puesta en abismo de la representación, una puesta en abismo de la pintura. Es, si ustedes quieren, pintura de pintura, la perspectiva de la perspectiva, y así podríamos seguir. Y es que, y ahora radicalizamos un poco más la reflexión, la pintura no pinta sino pintura. No hay exterior de la representación. Pero, ¿alguna vez la pintura pintó algo que no fuera pintura? La pintura jamás pintó otra cosa que no fuera pintura. Eso que llamamos realidad, real, tiene el carácter de perspectiva, de pintura. El mundo devenido representación adquiere ahora su potencia precisamente como representación, su valor también como representación, como un devenir incesante de sentidos posibilitados justamente por la imposibilidad del sentido único, por la imposibilidad de la unidad del sentido, por la imposibilidad de la realidad en sí. Esto no es viejo. Yo he dicho, pintó alguna vez la pintura otra cosa que no fuera pintura, no es nuevo. Fíjense, de hecho, este cuadro, que está por todas partes, inclusive en los cuartos de baño, en los cuadernos colegiales, ¿verdad?, en las mochilas que llevan los peques al cole, y en algún que otro avalorio de hombre o de mujer. Este cuadro, pintado por Velázquez en 1656, ha desbordado el límite que distingue la pintura de la realidad, el espacio pictórico del espacio real. Como sabemos, Velázquez lleva a cabo en las Meninas una fuerte reflexión sobre la pintura. De hecho, si nos fijamos, ¿verdad?, este cuadro representa a un pintor pintando. Pinta al pintar. Pinta al pintar. Cuando decimos que pinta al pintar, decimos también que está desorganizando no solamente la posición convencional del observador, sino también la comprensión de la realidad al margen, en distancia, en separación ontológica, en separación espacial, veremos ahora, del espacio de la pintura. Esta distinción, origen, representación, realidad, pintura, queda trastocada. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Yo supongo que alguno de ustedes, pues, probablemente por mi torpeza, a lo mejor no está suficientemente claro, pero voy a intentar ser muy claro al respecto. Para ello les invito, bueno, a dar un salto en esta tarde de primavera. ¿Quién no da saltos como este? Y nos subimos aquí a la lámpara. ¿Bien? Ahí. Nos vamos a subir ahí a la lámpara y desde arriba, desde esa perspectiva, vamos a ver cuál es el esquema, digamos, el plano de planta de este cuadro. El plano de planta de esta habitación,
por decirlo de algún modo. Lo vemos desde arriba, nos hemos subido a la lámpara, ya estamos ahí un poquito agarrados, y vemos, ¿verdad?, que hay un sujeto, este es el pintor, Velázquez, hay un caballete delante, ¿verdad? Ahí lo tienen, vemos al pintor, vemos al caballete, bien. Después de ello hay un grupo, es el grupo de las niñas, las meninas, y detrás, en la pared del fondo, hay un espejo. Gracias a este espejo podemos ver lo que el pintor está pintando. El pintor está pintando unos personajes, ya sabemos los reyes, ¿verdad? Y en esta sesión de pintura, recordemos que está pintando el pintar, en esta sesión de pintura han aparecido la niña con todo su pequeño séquito. La cuestión ahora, que tanto se han hecho, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está el cuadro y dónde estamos nosotros? Realmente el observador se ha colocado en una posición anterior al objeto. El observador ha saltado de este plano de la realidad para ponerse justamente delante del grupo, teniendo detrás a quien no puede ver, que es el objeto mismo de la pintura que el pintor está pintando, por consiguiente, delante de los reyes. Joder, nos hemos puesto delante de los reyes, dando incluso la espalda a los reyes. Bueno, esto es ya potente, ¿verdad? Bien. En definitiva, este pequeño ejercicio no ha sido más que para explicar que esta inversión en la perspectiva introduce una puesta en abismo que se pone en escena como un espejo frente a otro espejo. El cuadro, bueno, ya sabemos la definición de Alberti, y el espejo frente a frente. No sé si han tenido esa experiencia alguna vez, pero realmente es abismal, ¿verdad? Espejo frente a espejo. Si el cuadro es un espejo, este pinta a su vez un espejo que refleja los objetos que el pintor pinta. No es ya pintura, sino metapintura, si se quiere. Pintura de pintura. El cuadro es una serie de reenvíos en cascada en la que el espectador necesariamente tiene que entrar en tanto que vidente. En las meninas asistimos ya a esta clausura de la representación. 1957, justamente 300 años después, es Picasso el que a mediados de agosto de 1957, como digo, recordemos las meninas de 1656, comienza la realización de una serie de variaciones sobre el cuadro de Velázquez, en torno al cual realizaría más de 40 de estas versiones. Es importante señalar el carácter de serie, serial que tienen. Picasso no hace sino llevar al infinito la lógica que de algún modo siempre ha estado en la imagen, siempre ha estado en la representación, llevándola al infinito esta exposición que ya el propio Velázquez había desplegado y que ahora se despliega, estalla, podríamos decir, brutalmente en el siglo XX. No se trata, por tanto, de pintar un cuadro sobre las meninas. Se trata de pintar la representación de la representación de la representación, y así la serie hasta el infinito. Podríamos decir más de 40 versiones y más de 1000 si no se hubiera cansado el hombre. Seguramente ya el hombre, Pablo Picasso, dijo basta ya, basta ya. Pero lo dijo el hombre, no lo dijo la lógica, no lo dijo la lógica. En la lógica podía haber seguido hasta el infinito. Bien, podríamos decir entonces que no se trata de pintar las cosas como son, sino el devenir, ser cosa de la cosa.
lo que indudablemente trae consigo la transgresión de la legalidad, de la visión única, de la perspectiva ideal, la ley de formación que nos impedía ver de alguna manera eso que el Renacimiento llamaba la perspectiva ideal o racional de la realidad. Eso que en última instancia ya el Renacimiento nos enseñó. Bien, yo aquí me gustaría estrangular esto. Este es el punto de estrangulación. El cierre de la representación. No hay más que representación. Solo hay representación. Somos representación. Yo todas las mañanas me lo digo. Joder. Aunque no sea más que cuando me afeito. Digo, ¿qué van a pensar los alumnos cuando me vean? Tal? Somos representación. Somos representación. Bien, esto ya está hecho. Pero vamos a volver a Nietzsche, ¿vale? Vamos a volver a Nietzsche. Aquí, tal vez podríamos situarnos en esta encrucijada. En una encrucijada en la que el pensamiento de Martin Heidegger sitúa a Nietzsche. Soy más explícito, ya ves. Esta encrucijada es la siguiente. En Nietzsche, el pensamiento de Nietzsche, dice Martin Heidegger, es exactamente la inversión del platonismo. La inversión del platonismo. Una inversión compleja. Los que han leído a Heidegger, doy fe de que algunos de los que están aquí o alguna de las que están aquí, si lo han leído, no podía ser menos. Heidegger, complejo. Bien, una inversión compleja. Por supuesto. No atañe exclusivamente a las posiciones. Es decir, no sería simplemente la inversión que sitúa el origen del sentido, el ser último de las cosas, la idea trascendente, el mundo inteligible, de un modo invertido. Y ahora ese lugar está ocupado por el mundo sensible. No sería una simple inversión de las posiciones. No se trataría de esta simple cambio de lugar, que mantendría, no obstante, la ley y la jerarquía del origen, pero cambiando sus protagonistas. El origen ahora es las apariencias. Como digo, no es esa la inversión del platonismo. Y Heidegger es mucho más sutil que todo eso. Se trataría, cuando he dicho también que es más compleja, se trataría asimismo de llevar los caracteres de la apariencia al orden mismo del origen del valor. Y uno de estos caracteres, probablemente el carácter esencial de la apariencia, valga la paradoja, sería justamente la pluralización, la pluralidad. Frente a la idea que es única, las apariencias son plurales. En última instancia, una explosión, diríamos, de la unidad del ser en el juego infinito de las perspectivas, de las miradas, que darían el ser a las cosas, en tanto que ahora decimos aspectos, semblantes, en definitiva, apariencias. Si esto fuera así, es decir, si fuera así en los términos en los que Heidegger lo plantea, dicho de un modo más coloquial, si ustedes quieren, la explosión del origen, si esto fuera así, podría seguirse de ello un cierre, una clausura de la representación en el sentido más riguroso. No habría nada nuevo, puesto que aquello que acontece no sería sino la factualización de una de las infinitas combinatorias posibles en las que se juega
el juego de la fuerza. O dicho de otro modo, todo cuanto ocurriera vendría ya dado en las condiciones de posibilidad del juego. Recordaríamos también como Heidegger estaría situando a Nietzsche dentro de lo que él llama la metafísica, el último metafísico, ¿verdad? Lo que hace entonces que cuanto se da, de algún modo, de alguna manera, ya es de segunda mano, ya es derivado, en tanto que factualización de unas condiciones de posibilidad. En tanto que ya dado en las condiciones de posibilidad, lo que ocurre aquí, ahora, ya es de segunda mano. No cabe más que lo posible. Solo cabe lo posible. El ser es lo posible. Y bien, he dicho de una manera más explícita, se trataría de un cierre completo, del cierre completo de la representación. Si se quiere, también se ha llamado así, de la fractalización. Fractalización. Ya saben los fractales, ¿verdad? Fractalización de la realidad. O por utilizar una frase muy pictórica, que ahora voy a entrar en ella, la polimerización de la realidad. Polimerización de la realidad. Veámoslo ahora. Tanto viaje para estar forja, ¿no? Para terminar en una lata de sopa. Bien, esta representación que debemos, como sabemos, a Andy Warhol, de 1962, les pongo en reflexión sobre él. Se trata de uno de los 32 miembros. 32. Otra vez, volvemos al tema de la serialización, que Andy Warhol expuso por primera vez en Los Ángeles en 1962. El cuadro de Picasso era la serie aquella, era el 57, 62, 5 años más tarde. Son serigrafías que siguen el desarrollo publicitario de los productos Campbell. Recordemos que también Andy Warhol trabajó anteriormente en los desarrollos publicitarios, un tanto que publicista. Es una técnica comercial, sin más. Pero veamos lo que pasa. Les invito a hacer una pequeña reflexión conmigo sobre esta lata. Y espero no darles demasiado la lata. Vemos un objeto. Bueno, mejor dicho, vemos la representación de un objeto. Ya sabemos que esto no es una pipa. Vemos la representación de un objeto. El objeto al que la imagen refiere, no obstante, es un recipiente cerrado, una lata, un envoltorio cerrado, que asimismo está serigrafiado. El envoltorio que envuelve el envoltorio, la marca. Lo que da valor a Campbell, y por lo tanto lo que le da sentido, lo que le da ser eso, sopa Campbell, no es precisamente lo que hay dentro. Es más, puede que jamás hayan probado sopas Campbell. Yo no lo he probado. Lo siento. Sí, que es un fallo en mi expediente, pero no lo he hecho. Es justamente lo que le da a ser sopa Campbell. Es justamente su imagen de marca, su imagen de mercancía, su ser representación. No está hecho para los que comen sopa Campbell, sino para los que no hemos tomado sopa Campbell. Esta imagen remite a ese ser representación. Representación de la representación de la representación. Esta lata serigrafiada no remite a ningún original, no se empeñen, todas son iguales.
Todas las latas son iguales. Y la marca es, a su vez, una impresión, también serigrafiada. Serigrafía de la serigrafía. El procedimiento de la serigrafía es mecanizado y por consiguiente se pueden hacer cientos sin perder definición. Todas, absolutamente todas, son iguales. No hay una lata original. A su vez, Warhol trabaja con polímero. Bueno, yo me voy a tirar ahora a la piscina, espero que no haya nadie en la sala que sea ingeniero, ingeniera, químico y me les diga. Bueno, un polímero es un compuesto químico, pero que puede ser natural o puede ser sintético, formado por polimerización. ¿Se acuerdan que se ha hablado de la polimerización de la realidad, ¿no? Polimerización. Y consiste esencialmente en unidades estructurales que se repiten. La polimerización es la unión de muchas moléculas iguales que se repiten para formar un compuesto para conseguir así una macromolécula, una gran molécula. La operación engendrada a base de polimerización da lugar a un material que es la imagen del siglo XX. Me refiero indudablemente al plástico, que está en todas partes. No nos toquemos mucho porque nos tocamos hasta por dentro. El que no tiene una prótesis de plástico, poco a poco la vamos a tener todo. ¿Bien? Podríamos decir, por tanto, atención, que esta polimerización, esta pintura plástica, y esto es lo que hace Warhol, pinta esto con pintura plástica, pinta con polímero, es la repetición, si se quiere, la representación de la representación y por tanto la polimerización de la imagen. Una polimerización. Si hacemos caso a ese texto de Nietzsche, el arte es la estructura más transparente de la voluntad de poder. Polimerización de la realidad. Real, apariencia. Infinitización de la apariencia. Podríamos decir entonces que la polimerización de la realidad es la insaturabilidad infinita de la representación. No se puede salir. No se puede salir. Comienzan los problemas. La apariencia lo es solo de otra apariencia. El clon, la clonación, está en el origen mismo de toda generación. Atención, genos es clon ya. La repetibilidad técnica no tiene fin. El polímero es también un múltiplo de la vida. Polimerización de la realidad, hemos dicho, que saca su valor de ser mercancía, mercancía pura, juego de fuerzas, juego de mercado. Como aquella lata cerrada, asistimos entonces a esta polimerización de la realidad. Y es el experto en representación, el artista, Andy Warhol, la Factory, quien crea valor. Las latas de sopa Campbell están en los supermercados, son objetos cotidianos de valor fijo, establecido con las leyes del mercado, como las cajas de brillo. Pero al cambiar su marco, al sacarlas de su marco, al colocarlas en otro juego representacional, en otro marco representacional, en el marco de la serigrafía, en el marco que estamos viendo enmarcado en esta imagen, bajo la firma de Warhol, al ponerlas en la galería de arte, el valor cambia. Y con ello cambia su realidad. Un cambio en las apariencias es un cambio en el ser sopa Campbell por lo menos. Se trataría más bien entonces de aprender, de comprender bien esta cuestión.
mirar con otros ojos, mirar con muchos ojos y conciencia. Sin embargo, podríamos seguir diciendo, es que no hay acontecimientos. No hay acontecimientos porque es la representación lo que hace el acontecimiento. La actualidad, lo que llamamos la actualidad, hoy sabemos es artefactualidad. Es decir, está factualizada, construida a través de los medios masivos de representación. ¿Hay acontecimientos? ¿Qué son los acontecimientos? Los que aparecen en el telediario de las 3, en el telediario de las 9 o en el Todo Noticias. Ojo. Todo Noticias, 24 horas. Todo. Actualidad, artefactualidad. Fíjense ahora, yo les voy a proponer, les prometo que estoy terminando, no sean impacientes, les voy a proponer ahora una lectura de una entrevista. Es una entrevista a Andy Warhol. Atención, es una entrevista falsa. Falsa. Esta entrevista, que lleva así por título, un poeta entrevista a Andy Warhol, de 1963, recordemos, 1963, las latas, también lo que voy a poner ahora, 1963. En esta entrevista, Andy Warhol es entrevistado por John Giorno, un poeta y amigo suyo, atención, que era agente de Wall Street. Atención a los poetas, que también pueden ser broken. Este es el caso. No sé si a la inversa, pero los poetas también pueden ser broken. ¿Vale? Bien, John Giorno era amigo de Andy Warhol y era agente de bolsa de Wall Street y además era poeta. Y le va a hacer una entrevista. La entrevista nunca se llegó a publicar, pues es una entrevista falsa. Y es porque se construyó, él le iban hablando cosas y él se iba acordando, Giorno se iba acordando de cosas que le había dicho el otro y dice, pues esto es como si respondiera a esta pregunta, pero nunca se hizo esta entrevista. ¿Vale? Vamos a leerla si les parece, ya verán, es interesante. Texto número 5. Dice el poeta, hábleme de sus cuadros. Andy Warhol. Voy a dejarla pintar, voy a dejar de pintar. Quiero que mis cuadros se vendan por $25.000. El poeta. Una idea excelente. ¿En qué está trabajando ahora? Warhol. En la muerte. Dice el poeta. Warhol. La chica que saltó del Empire State, una chica que se tiró desde la ventana de Bellevue, la silla eléctrica, accidentes de tráfico, disturbios raciales. ¿De dónde saca la fotografía? Dice el poeta. Mis amigos me la recortan de los periódicos. En este año, en el año de las sopas Campbell, recordemos que fue en el 62, principio del 63, la entrevista, Warhol trabaja en la serie de los accidentes. Trabaja en la muerte. Les pregunto, luego si quieren hablamos de esto. ¿Es la muerte un acontecimiento? ¿Qué es un acontecimiento? ¿Qué es un acontecimiento? ¿Hay acontecimientos? ¿Hay acontecimientos sin muerte? Una vez, recordemos, solo una vez, por una vez, acontecimiento. Vemos imágenes de fotografías sacadas de los periódicos. Toda donación de sentido viene operada en una red representacional, en el juego de las perspectivas y por lo tanto de los marcos. Los marcos se comen, se devoran unos a otros, se sobrepasan y se entremezclan unos con otros. La
Las imágenes que ven se copian, se recopian. Y el sentido de lo que pasa, de lo que ocurre, se lo dan las imágenes, los medios masivos de representación. Pero toda imagen está interrumpida, limitada, cortada y por ello enmarcada. Eso la hace transportable, automóvil, y ella circula por encima de las carreteras del sentido. En ella, en las imágenes, circula el sentido, por utilizar una metáfora aristotélica, querida por Derrida, como el piloto en su nave. Sin embargo, la imagen es metafóricamente extraña, porque no parte de un sentido propio, sino de una impropiedad del sentido. Por eso su deriva no se detiene. Siempre se puede decir algo más de una imagen, repetirla, repetirla, repetirla una y otra vez. Siempre hay otra imagen en la imagen, y siempre hay algo que se oculta en la imagen. Siempre hay un secreto en la imagen. Pero la condición de esa deriva permanente, de esa errancia, es el corte. El corte con la propiedad, el corte con el sentido propio, el corte con el sentido propiedad, el corte con el sentido como tal. Por eso, siempre hay un accidente en la imagen. Un salto no justificado, injustificable. Toda muerte es injustificable. No se deja dominar por un solo marco, porque en ella se multiplican los marcos. Marco del marco, 19 marcos, 19. ¿Y por qué no? 119. ¿Y por qué no? 1119. El marco separa la imagen de la realidad, que a su vez deviene real por el marco. Marco del marco, metáfora del trasiego, metáfora de la metáfora, como el piloto en su nave, decía Aristóteles. Actualidad, artefactualidad. Pero no hay marco sin separación. Y la separación, el corte, es el nicho donde anida el azar, el accidente, la clausura de la representación. Si la hay, no estoy muy seguro. Y estas imágenes siempre me han perturbado. Si la hay, está rota. Como este vehículo, como esta metáfora, como la metáfora del vehículo, como la metáfora de la imagen metafórica. Y tiene por condición, posiblemente, el accidente. No hay imagen sin accidente. No hay imagen sin salto del azar. Pero tampoco hay poema sin accidente. Es más, si hay acontecimientos, si lo hay, este no puede ser sin accidente. Pues bien, para mirar con muchos ojos, y esta sería mi conclusión, es necesario el accidente. Podríamos ver esta imagen como una alusión al azar, a la necesidad, al eterno retorno. Si quieren hablamos de ello. En cualquier caso, es una imagen perturbadora. Y siempre, siempre, aunque se trate de la crónica de una muerte anunciada, siempre, ustedes y yo, este acto, este acontecimiento, incluso este curso, muere por accidente. Tengamos el accidente de cortar ahora, como en otro lugar, en este sitio, diciendo muchas gracias. Gracias por estar aquí.